los parámetros, déjenme borrar acá. Ahora hablamos de los parámetros cinéticos, pero bueno, solo para adelantar, velocidad máxima y KM. Ya saben que se podría haber determinado. Bueno, en fin, pero a lo que iba. Nosotros en la práctica solo cambiamos una variable, que fue la concentración de sustrato. Solo cambiamos una, no cambiamos concentración y temperatura, concentración inhibidor, solo concentración de sustrato. ¿Está bien? Entonces, lo que iba a decir, ¿cómo usted mide actividad enzimática? ¿Cómo lo mide? Como le dé la gana. Usted puede medir actividad enzimática por cambio de coloración, por cambio de turbidez, por formación de un precipitado, por formación de burbujas, por generación de un impulso eléctrico. No importa lo que usted mida, lo importante es que el sustrato, cuando se convierta en producto, tenga una propiedad diferente o absorban a longitud de onda diferente o forme un precipitado o genere un impulso eléctrico o produzca oxígeno o produzca burbujas, lo que le dé la gana. Claro, tiene que tener algo para medir ese cambio. Un espectrofotómetro para medir cambio de coloración, de absorbancia, perdón, un equipo que mide intensidad de corriente, un equipo que cuente burbujas. O sea, tiene que poderlo cuantificar de alguna manera. Obvio que lo tiene que cuantificar. Pero da igual el criterio que usted utilice, da igual. Lo importante es que algo haya diferente entre sustrato y producto. Y así usted mide actividad enzimática. En la práctica, ¿cómo lo hicimos? Midiendo absorbancia en dos momentos, antes y después de la actividad enzimática. Y esa diferencia en absorbancia le llamamos actividad enzimática porque nos dio la gana, porque medimos ese criterio, porque quisimos. ¿Está bien? Y eso lo graficamos en base a la concentración del sustrato, que era la albúmina. Y en la condición ideal debimos haber obtenido una ecuación como esta, que es la ecuación de Michaelis-Menten, donde pudimos estimar la velocidad máxima. Recuerden que nunca se alcanza experimentalmente, porque es una asíntota, nunca se alcanza, solamente si el experimento lo hace Buzz-Lightyear, al infinito y más allá. Cuando la concentración de sustrato es, matemáticamente hablando, infinitamente grande, usted sí podría llegar a la velocidad máxima. Pero eso nunca va a ocurrir, solo lo puede hacer Buzz-Lightyear al infinito y más allá. Y por lo tanto, usted estima la velocidad máxima. En rigor, lo que hace es estimarla. Y una vez que encuentra la velocidad máxima, ay, por cierto, aquí cometí un error garrafal, me disculpan, por favor, esto es lo más terrible del mundo. KM no va en ese lugar, KM va aquí abajo, perdónenme, por favor. He hecho lo que siempre les he criticado, aquí lo que va es la mitad de la velocidad. Entonces, cuando usted determina la velocidad máxima, usted puede, a partir de esa estimación, indicar cuál es la mitad de esa velocidad y con la mitad de la velocidad usted puede también estimar el valor de KM. Recuerden que KM no es la velocidad, la mitad de la velocidad, no es mitad de la velocidad. KM es la cantidad de sustrato que usted necesita para llegar a la mitad de la velocidad. Por eso fue un error terrible poner KM aquí. KM va aquí abajo. Concentración de sustrato. KM es cuánto sustrato usted necesita para llegar a la mitad de la velocidad. ¿Está bien? Y la otra manera que usted tiene de estimar la velocidad máxima y el valor de KM, que por cierto el valor de KM es muy importante porque es un reflejo, un surrogado de la afinidad de la enzima por el sustrato, eso lo saben de la teoría. O sea, si el KM, el valor de KM es muy pequeño, la absorbancia por el sustrato es mayor. Entonces, si usted establece la ecuación de Lines-Weber-Burke, va a tener algo como esto. Discúlpenme que soy muy malo dibujando aquí. Aquí usted representa el inverso de la velocidad o de la actividad enzimática que ha medido y el inverso de la concentración de sustrato. Y este valor de acá es velocidad máxima y este valor de acá, perdón, esto es 1 sobre velocidad máxima y este valor de acá es 1 sobre km. Menos 1 sobre km porque está por debajo del 0. Entonces, si este punto de acá es 0,2 y yo les digo cuál es la velocidad máxima, no es 0,2, es el inverso de 0,2. ¿Cuál es el inverso de 0,2? 5. Esta es la velocidad máxima. Y si yo les digo que este valor de acá es menos 5, km no es menos 5, no puede ser negativo. Km es el inverso del menos 5 con un menos delante. El inverso de menos 5 con un menos delante, los dos menos se cancelan y el inverso de menos 5 es 0,2. Esta es la km, que siempre se representa en unidades de concentración de sustrato. Bien, entonces la ecuación de Lines-Weber-Burke, la recta de Lines-Weber-Burke, que se genera a partir de la ecuación, permite estimar de manera más precisa el valor de velocidad máxima y km, porque aquí no hay tanto el tema del estimado por la asíntota, sino que la recta corta el eje X y el eje Y. En el eje Y está identificándose el inverso de km menos el inverso de km, y en el X y en el Y se identifica el inverso de la velocidad. Sí, dime.
Esta es la de la doble recíproca, ¿no? Claro, Ay, Light-Waterburg, el doble recíproco. Se dice recíproco porque es el inverso de velocidad y el inverso de concentración de sustrato. Claro que sí. Bien, entonces, insisto, aquí en esta práctica es importante que tengan en consideración que otro tema, por cierto, que a mí me gusta mucho también con los alumnos, a lo mejor en la teoría lo vieron. Si ustedes tienen estos valores de concentración de sustrato, 1, 2, lo voy a hacer lo más fácil posible, 4, 8, 16 y 32. No voy a poner ni unidades, aunque en el laboratorio siempre van unidades, que no se les olvide. Concentración de sustrato y actividad enzimática es, vuelvo a poner números muy fácil, 10, 20, 40, 80, 140 y 150. ¿Cuál es la velocidad máxima de este experimento? ¿Cuál es la velocidad máxima? es el que tiene mayor concentración de sustrato. La velocidad máxima. El 32. Espérate un momentico, déjame, porque perdí aquí ya, esta es la tablita. ¿Cuál es la velocidad máxima? Vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la velocidad máxima? Si hacemos la curva de Michaelis-Menten, ¿cuál es la velocidad máxima aquí? Esta, la que tiene más actividad. Si ustedes grafican Michaelis-Menten, aquí ponen concentración y aquí ponen actividad. La velocidad máxima es esta. 32 no es velocidad ni actividad, 32 es concentración. Te pregunto, velocidad máxima es esta. ¿Por qué? ¿Por qué es la velocidad máxima? Ustedes me pueden decir, profe, porque es el número más grande que hay en actividad. Ay, No, pero caramba. creo que se mide por cuál es el mayor, ¿no? En concentración de sustrato o no. Escúchame, si a ti te preguntan la velocidad máxima, tú te fijas en la actividad del enzima. Y Ujú. claro, insisto, ahora voy a explicar. Usted puede decirme, profesor, este es el valor de velocidad máxima porque es la actividad mayor que se nota. Obvio, es el número más grande. Entonces es la velocidad máxima, profe, que coincide con la mayor concentración de sustrato que se usó. Pero la velocidad, si yo te pregunto, tú me tienes que decir 150, no me puedes decir 32. 32 es el sustrato, la concentración de Ujú. sustrato, la actividad máxima es 150. Ya. Ahora voy a la valoración que quería hacer. Este valor es el de velocidad máxima porque es el número más grande. No, no es porque es el número más grande. Es la velocidad máxima porque aunque la concentración de sustrato aquí aumenta al doble, aquí la velocidad casi no sube, de 140 a 150. Estamos aquí en el plató. Llegamos al valor máximo. Les voy a poner un ejemplo donde se confirma lo que les estoy diciendo. Imagínense que estos números no están aquí, que los números son los siguientes: 160 y 320. ¿Cuál es la velocidad máxima aquí? ¿Cuál es la velocidad máxima aquí? ¿Quién me dice cuál es la velocidad máxima? Mm, ¿Cuál es la 320. velocidad? 320, error. Esa no es velocidad máxima. Ese es el número más grande que ustedes han medido en el laboratorio, pero no es la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque la concentración de sustrato aumenta y la velocidad también. Si ustedes hacen una ecuación de Michaelis-Menten, les queda así con una recta. No han llegado al plató. Ustedes siguen subiendo concentración y siguen subiendo actividad. No han llegado al plató. La respuesta aquí es, no sabemos cuál es la velocidad máxima, profesor. No se puede estimar mirando esta tabla, porque la concentración de sustrato sube y esto sigue subiendo, profesor. No hemos llegado al plató, a la meseta. No hemos llegado a la saturación de la enzima, profesor. La enzima sigue trabajando perfectamente bien. No podemos decir cuál es la velocidad máxima. ¿Entienden? Entonces, no asocien velocidad máxima con el número más grande de actividad. Eso es así solo si al aumentar la concentración de sustrato la actividad no aumenta. Ahí sí coincide el número más grande de actividad con la velocidad máxima. Ahí está perfecto. Pero si usted sube la concentración de sustrato y la velocidad sigue subiendo, usted no está determinando velocidad máxima, usted está así. Ahí no hay velocidad máxima porque todavía no ha ocurrido esto. Si esto no ocurre, usted no puede estimar la velocidad máxima. ¿Comprendieron? ¿Sí o no? Esto es de teoría también. Esto es una mezcla entre teoría y laboratorio. ¿Les quedó claro? Bueno, no sé, por el silencio, no sé si está claro o no. Pero en cualquier caso, lo importante es que siempre deben considerar
que la velocidad máxima es la condición, o actividad máxima es la condición donde ya la enzima está saturada, no puede trabajar más, y si usted le pone más sustrato, ella no lo hace más rápido. Entonces, el valor máximo que ella alcanza es cuando el sustrato tiene mucha concentración y ella no puede trabajar. Pero si usted pone sustrato y ella sigue trabajando, ella todavía no está saturada, ella no ha llegado a la velocidad máxima. Ella sigue trabajando. ¿Está bien? Entonces, de hecho, en las prácticas que hemos hecho para medir glucosa, para medir urea, nosotros lo que medimos es actividad enzimática. En rigor, cuando usted determina la concentración de urea, usted lo que ha hecho es evaluar la actividad de la ureasa, que transforma la urea en amonio. Cuando usted mide la actividad, la concentración de glucosa, usted lo que está evaluando es la actividad de la glucosa oxidasa, que viene en el reactivo y que transforma la glucosa, la oxida a la glucosa y genera peróxido. Entonces, de alguna manera, nosotros sistemáticamente medimos actividad enzimática. Entonces, la otra, ¿quedó claro? ¿Quedó claro? Ahí en la práctica les puede salir un gráfico de Michaelis-Menten o Weber-Burg para que estimen los valores de velocidad máxima, el valor de Km. Recuerden que Km no es la mitad de la velocidad, es la concentración de sustrato que necesitan para llegar a la mitad. Por ejemplo, volvemos al a lo que yo decía antes, 4, 8, 16, 32. Supongan que aquí tengamos la velocidad 1, 2, o sea, 10, 20, 40, 80, y aquí bajemos 140 y aquí 150, que dijimos que es la velocidad máxima porque aumenta el sustrato y la velocidad casi no aumenta. Si esta es la velocidad máxima, ¿cuál es el valor de Km? Si la velocidad es 150, la mitad de 150 es 75. Está por aquí. Por lo tanto, el valor de Km es aproximadamente 7. Porque es qué concentración de sustrato yo necesito para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Si la velocidad máxima es 150, la mitad, ¿cuál es? 75, que está más o menos aquí. ¿Qué concentración de sustrato yo necesito para llegar a 75? Aproximadamente 7 de lo que sea, miligramos, lo que sea. Correcto. A nadie se le ocurra decir que la Km es 75. No, esa es la mitad de la velocidad. ¿Cuál es Km? La concentración de sustrato para llegar a esta mitad de velocidad. ¿Quedó claro? Eso es un tema también de la teoría, pero... ¿Y si pone de nuevo 320? Tienes que decirme la misma respuesta. Profe, como no pude estimar la velocidad máxima, no puedo estimar Km, profesor. No sé cuál es Km, porque no sé cuál es la velocidad máxima. No sé, ¿no sería de 320 entre 2? No, porque, escúchame, 320 no es velocidad máxima. Yo te dije, cuando te puse ese ejemplo, que no podías decir cuál era la velocidad máxima. Porque si tú sigues subiendo la concentración de sustrato y la actividad de la enzima sigue subiendo, tú no has alcanzado la saturación. Tú no has logrado esto. Por lo tanto, tú no has calculado velocidad máxima. Y si tú no calculas velocidad máxima, no puedes calcular la mitad de la velocidad máxima, porque no tienes velocidad máxima. Entonces, si no tienes la mitad de la velocidad, no puedes calcular Km. ¿Comprendiste? Y a mi duda era cómo sé que está llegando a la velocidad máxima. Vuelvo a ponerte el mismo ejemplo. Tal vez no lo expliqué bien. 1, 2, 4. Esto es concentración de sustrato. Bien. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Sigue estas concentraciones. 1, la actividad es 10, la velocidad. Cuando es 2 de sustrato, la velocidad es 20. Cuando es 4, es 40. Estos números son inventados, obvio. Cuando es 8, es 80. Cuando es 16, debería ser 160. No, es 140. Y cuando es 32, en vez de 320, es 150. Evidentemente, la velocidad subió y de pronto hizo así. Porque en vez de tener aquí 320, tiene 150. No siguió subiendo la velocidad. ¿Comprendes? Entonces, esta es la velocidad máxima. No sube más de aquí. Es la máxima que logró. ¿Comprendiste? ¿Por qué? Porque aunque tú pusiste el doble de sustrato, la velocidad casi no subió nada. Pasó de 140 a 150. No subió. Debió de ser el doble o no. No era el doble. Solo subió 10 unidades. Por lo tanto, evidentemente, este valor se acerca a la velocidad máxima. Si esta es la velocidad máxima, ¿cuál es la mitad de 150? 75. Esta es la mitad de la velocidad máxima. ¿Qué concentración de sustrato yo necesito para llegar a 75? Tengo que venir aquí. Aproximadamente, esto también lo estoy inventando, 7. Entonces, esta es la Km. Es la cantidad de sustrato que me permite llegar a la mitad de la velocidad máxima. ¿Te quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, la otra práctica después de esta fue tenemos 5 minuticos más para trabajar. Determinación de la urea.
Determinación de la urea, ahí tienen que tener clarísimo la importancia que tiene el hígado. Bueno, primero clarísimo que los niveles de urea en sangre son un reflejo del catabolismo de proteína. El catabolismo a dos niveles. Me la comí o la tengo dentro de la célula, la proteína, y ya no la necesito, la voy a degradar. Entonces, hay una peculiaridad. Cuando los aminoácidos o usted los ingiere como proteína o usted los genera por degradación de proteínas intracelulares, los aminoácidos no se almacenan. Usted almacena glucosa, usted almacena grasa, pero aminoácidos no. Los aminoácidos usted los produce por degradación de proteína y los tiene que usar para sintetizar otras proteínas. O no, para hablar bien el español, otros compuestos nitrogenados. Pero si usted no necesita en ese momento más proteínas ni más compuestos nitrogenados por la situación que sea, no los necesita, usted tiene que eliminar los aminoácidos, tiene que salir de ellos, botarlos, orinarlos. ¿Y cómo usted sale del aminoácido? El aminoácido tiene nitrógeno y tiene carbonos, resumiendo a grandes rasgos. Los carbonos usted no los bota, usted los mete en el circuito energético, van al ciclo de Krebs, van a la gluconeogénesis para sintetizar glucosa en el hígado, van a sintetizar o a participar en el sistema energético de la célula. Pero el nitrógeno usted lo va a excretar. ¿Cómo lo excreta? En forma de urea. Para eso usted envía el grupo amino de los aminoácidos al hígado. No lo puede enviar suelto por la sangre porque es tóxico. Usted lo envía formando parte de otros aminoácidos, de alanina, de glutamina, de glutamato, lo envía al hígado y en el hígado ocurre el ciclo de la urea entre citosol y mitocondria. En ese ciclo de la urea participan aminoácidos convencionales como arginina y no convencionales como ornitina, citrulina. Son aminoácidos pero no forman parte de ninguna proteína. Cuando la urea se produce en el hígado, de ahí va al riñón y se excreta. Entonces, si usted tiene algún problema o en la producción de urea en el hígado o en la excreción por el riñón, pues usted tendrá alterados los niveles de urea en sangre. Puede tener uremia, o sea, mucha urea en sangre, de pronto porque tenga una insuficiencia renal. Tiene una insuficiencia renal, el riñón no filtra correctamente la sangre, no excreta la urea y los niveles de urea en sangre suben. O al revés, puede tener poca urea si su hígado tiene un problema, tiene una cirrosis, tiene una insuficiencia hepática y no produce urea adecuadamente. También hay otras condiciones que alteran la urea en sangre. Si usted come mucha proteína, pues tendrá mucha urea en sangre. O si usted tiene, por ejemplo, diabetes y no está controlado, como la glucosa está en sangre y usted no tiene fuente de energía rápida, usted empieza a usar proteínas, cataboliza proteínas. Y si usted cataboliza mucha proteína para tener energía, la urea en sangre aumenta. Si usted tiene hipertiroidismo y tiene un hipercatabolismo de proteína, está degradando mucha proteína, la urea en sangre aumenta. Pero al revés, si usted tiene una tiene una desnutrición crónica y tiene poca proteína, usted no va a degradar proteínas, usted va a disminuir la urea en sangre. O si usted está embarazada, tampoco tendrá mucha urea en sangre porque usted estará aprovechando las proteínas y aminoácidos para armar un bebé nuevo y por lo tanto tendrá poca urea. Bien, y luego para determinar la urea se usó el método de la ureasa, que es un método muy sencillo que genera peróxido. Y una vez que tenga el peróxido de hidrógeno, ese peróxido es transformado por la enzima peroxidasa y ya aparece un compuesto coloreado. Esta es una evidencia de que usted está detectando un analito, en este caso la urea, está estudiando la urea, la está cuantificando, pero no la cuantifica de manera directa, porque usted lo que está midiendo realmente es un compuesto coloreado que aparece cuando se transforma el peróxido. Usted no mide urea, usted mide la transformación del peróxido. Es una manera indirecta de cuantificar la urea. ¿Está bien? Entonces, eso es lo referido a la cuantificación de urea. Y luego está el tema de, eso es la cuantificación de urea. En la práctica de hoy, lo que van a hacer es cuantificar, sé que hay una por el medio, la voy a decir después, van a cuantificar glucosa. Es más o menos lo mismo, lo que en este caso, en vez de con ureasa, es con glucosa oxidasa. Genera peróxido y aparece un compuesto coloreado. La misma historia. Me equivoqué, con la ureasa, discúlpenme, lo que aparece es amoníaco y el amoníaco es el que se transforma en un compuesto coloreado, no es peróxido. El peróxido es con la glucosa oxidasa. Bueno, no importa, en cualquier caso, tanto la ureasa como la glucosa oxidasa para medir glucosa, lo que hacen es generar un compuesto intermedio y ese compuesto es el que genera color. Bien, insisto, para la urea, con la ureasa generan amonio y ese amonio se une a otros reactivos y genera un compuesto coloreado verde. Para la glucosa oxidasa,
es donde se genera el peróxido. Y ahí la peroxidasa es la que genera el compuesto coloreado. Pero bueno, el fundamento es el mismo. No miden directo el analito, sino que ese analito, la glucosa y la urea, son transformados por enzimas y después aparece un compuesto coloreado. Bien, es una medición cuantitativa, pero es indirecta. La única medición directa que ustedes han hecho es la del Biuret, porque ahí sí la proteína se colorea, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Pero con respecto a la glucosa y la urea, usted no mide la glucosa y la urea. Usted mide una sustancia que se produce al transformar la glucosa y la urea. Entonces, por cierto, con respecto a la glucosa, recuerden que los niveles de glucosa en sangre se controlan esencialmente por balance insulina-glucagón, que son dos hormonas que vienen del páncreas, muy importantes. Si la glucosa en sangre aumenta, la insulina disminuye la glucosa, la trasloca a las células musculares, adipocitos, hepatocitos, mientras que si los niveles de glucosa en sangre disminuyen por un ayuno o ejercicio, pues el glucagón saca glucosa a la sangre. Bien, ese balance es importante y puede haber un trastorno en la producción de hormonas. Ahí está la diabetes tipo 1, que se da más bien en niños por no producción de insulina. Diabetes tipo 2, que es un proceso inflamatorio donde hay insulina, pero no hay sensibilidad. El receptor no detecta la insulina de manera adecuada. Bien, entonces en esas circunstancias usted puede tener un trastorno en los niveles de glucosa en sangre. Eso es importante. Entonces, un segundito. Es que tengo laboratorio en un minuto y tengo que... Entonces, esa condición es importante. Entonces, si una persona tiene niveles de glucosa en sangre elevados por encima de 125 sobre todo, ya entre 110 y 125 se considera alto, pero más de 125 es muy alto, niveles elevados de glucosa en sangre. En ayunas, lo más probable es que tenga diabetes. Si es un adolescente o un niño, será diabetes tipo 1, que es la típica de esa edad. Si es un adulto mayor o una persona, no sé, de 40 y pico, 50 años, pero obeso, por ejemplo, pues puede tener diabetes tipo 2, que es una diabetes más de resistencia a la insulina. El tratamiento es diferente. La tipo 1 lleva insulina, la tipo 2 lleva dieta, ejercicio, metformina, porque usted tiene insulina. Lo que pasa es que no la puede usar bien. Y bueno, ahí tienen que saberse los rangos normales, por cierto, de la urea, el rango normal entre 10 y 50 miligramos por decilitro. La glucosa está entre 60 y 100, 70 y 110, por ahí son valores normales en condición de ayuna. Una pregunta, si una persona... La glucosa era 110, ¿no? Sí, entre 60, 70, 110, sí. Si una persona, recuerden que para hacer todos estos cálculos de concentración, lo único que tienen que usar es la regla de Lambert-Beer, esa que vimos. Concentración de estándar entre absorbancia de estándar es igual a concentración de muestra entre absorbancia de la muestra. ¿Ya? Y lo que les iba a decir, si una persona tiene niveles de glucosa de 150, tendrá diabetes, es más de 150, no, de 200. Si usted llama a alguien ahora mismo en la calle y le mide glucosa en sangre y tiene 200, definitivamente tiene diabetes. ¿Qué creen? ¿Tendrá diabetes? Sí. Pasan los rangos normales, entonces. No, no tiene por qué tener diabetes. Si esa persona se acaba de comer un pan con camote, yo no les dije que estaba en ayunas. Yo les dije que la mujer estaba caminando por la calle. Señora, venga a medirse la diabetes, la glucosa. Si tiene 200, ¿usted está en ayuno? Ay, no, mijita, me acabo de comer un pan con chicharrón. Entonces, no, lo que tiene es una condición postprandial. Es normal, no tiene diabetes. Ah, si la señora te dice, ay, mija, no como nada desde ayer a las 8 de la noche, llevo 12 horas en ayuna porque estaba durmiendo y no me dio tiempo a desayunar, y tiene 200, hay que mandarle un endocrino. Ahí sí. Pero si ella acaba de comerse un pan, entonces no confundan niveles de glucosa alto con diabetes. Eso ocurre en una condición en ayunas, pero si es postprandial, si la mujer acaba de comer, es normal que la glucosa esté alta, a no ser que haya comido hace 10 horas. Si comió hace una hora, la glucosa está por el cielo. ¿Comprendieron? No confundir esos dos criterios. Y ya para terminar, recuerden estos temas de que los lípidos, eso es la práctica de la semana pasada, se disuelven en solventes orgánicos porque son hidrofóbicos. Las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, absorben luz a 260 nanómetros, los aminoácidos aromáticos a 280. Por lo tanto, si usted tiene una mezcla compleja de sustancias extraídas de una planta y les dicen absorbe luz a 260, tiene bases nitrogenadas. Recuerden que las bases nitrogenadas que están en los nucleótidos pueden formar parte de ácidos nucleicos, pero también la coenzima A, el NAT, el FAT, el ATP tienen bases nitrogenadas y absorben luz a 260. Correcto, o sea, cuando ustedes vean absorbancia de luz a 260 es que hay una base nitrogenada.
en forma de nucleótidos o de otra molécula, pero tiene base nitrogenada. Bien, por ejemplo, el NAD absorbe luz a 260, porque el NAD tiene adenina en su composición. Por lo tanto, absorbe luz a 260. O al revés, si a ustedes le dicen, ¿cómo usted determinaría si en esta mezcla hay bases nitrogenadas? Mido la absorbancia a 260. ¿Cómo determinaría si hay aminoácidos aromáticos? Mido absorbancia a 280. ¿Cómo determino si hay proteínas? También mido absorbancia a 280, porque casi todas las proteínas grandes tienen aminoácidos aromáticos, o utilizo el Buret, el Lowry, porque el Buret y el Lowry me permiten demostrar que hay enlace peptídico. Si mido absorbancia solamente digo hay aminoácido aromático. ¿Estarán en forma de proteínas? No sé. Voy a usar Lowry o Buret, porque si hay proteínas, el Lowry y el Buret me van a dar color. ¿Comprendieron ese detalle? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, se supone, no me dio tiempo a hacer más nada, por razones obvias. Hemos hecho un recorrido bastante amplio, tengo que dejarlo para ir a mi clase, y se supone que yo pase la asistencia, lo cual es catastrófico porque son un montón de alumnos. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Vamos a Buenos la... días. ¿Ya? Yo ya me tengo que retirar porque tengo una clase ahorita, pero como ¿Cuál es? comentó la asistencia. Ya.